Despiertas a las 3 de la mañana. Tus ojos se abren en la oscuridad. La casa está en silencio. El resto del mundo duerme. Pero algo te arrancó de tus sueños y te trajo aquí, a este momento, completamente despierto en medio de la noche. Esto le sucede a millones de personas, y la mayoría piensa que es algo aleatorio, un fallo en su reloj biológico, demasiado café, el estrés cotidiano. Pero Albert Einstein sabía algo diferente. Einstein entendía algo sobre las horas entre las 2 y las 4 de la mañana que la mayoría de la gente nunca considera. Él entendía por qué la mente se transforma durante este lapso, por qué pensamientos que parecen imposibles durante el día, de repente se sienten accesibles en la oscuridad. ¿Por qué algunos de los más grandes descubrimientos en la historia de la humanidad surgieron de mentes que estaban despiertas cuando deberían haber estado durmiendo? Y si eres alguien que se despierta regularmente a las 3 de la mañana, las revelaciones de Einstein podrían cambiar para siempre tu forma de pensar sobre esas horas misteriosas. Déjame contarte lo que Einstein sabía. Primero, necesitas entender cómo dormía el propio Einstein. La mayoría de la gente hoy en día duerme unas 7 horas por noche. Einstein dormía al menos 10, a veces más. Él creía que el sueño no era tiempo perdido, sino tiempo productivo. Tiempo en que el cerebro hacía un trabajo que la mente consciente no podía hacer. Era famoso por tomar siestas durante el día, pero no siestas ordinarias. Einstein desarrolló una técnica que le permitía acceder a un extraño estado de conciencia que existe en la frontera entre el estar despierto y el dormir. Así es como funcionaba. Einstein se sentaba en un sillón sosteniendo una cucharita en su mano. Debajo de su mano, en el suelo, colocaba un plato metálico. Entonces se dejaba llevar hacia el sueño, no completamente dormido, solo dejándose llevar. Y en el momento en que cruzaba el umbral hacia el sueño real, su mano se relajaba, la cucharita se caía y el estruendo del metal contra el metal lo despertaba. Esto suena como un ritual extraño, pero Einstein estaba accediendo a algo que la ciencia moderna apenas ha comenzado a entender. Se llama el estado hipnagógico. El estado hipnagógico es la breve ventana de conciencia que existe mientras te duermes. Normalmente dura solo unos 2 minutos. Durante esta ventana, tu cerebro está haciendo algo inusual. Todavía está procesando información del mundo despierto, pero también está comenzando a generar las imágenes y asociaciones que caracterizan los sueños. En este estado, las reglas normales del pensamiento se rompen. Se forman conexiones entre ideas que nunca se conectarían durante la consciencia normal. La mente racional relaja su agarre y algo más toma el control. Einstein creía que este algo más era la fuente de sus más grandes revelaciones. En 2021, investigadores del Instituto del Cerebro de París confirmaron lo que Einstein intuyó hace un siglo. Descubrieron que las personas que pasaban al menos 15 segundos en el estado hipnagógico eran 3 veces más propensas a resolver problemas difíciles que las personas que permanecían completamente despiertas. 3 veces más propensas. Los investigadores lo llamaron la siesta creativa y descubrieron que la clave era permanecer en el estado hipnagógico sin quedarse completamente dormido. Exactamente lo que la técnica de la cucharita de Einstein estaba diseñada para hacer. Pero hay más en la ciencia del sueño y la perspicacia. Los investigadores han descubierto algo llamado usos del sueño. Estos son ráfagas de actividad cerebral que ocurren durante el sueño ligero. Aparecen como picos repentinos en una lectura de EEG y parecen estar conectados a la inteligencia,
Estudios han encontrado que las personas que tienen más usos del sueño durante la noche tienden a tener mayor inteligencia fluida. Esta es la capacidad de resolver nuevos problemas, reconocer patrones y pensar abstractamente. El tipo de inteligencia que hizo famoso a Einstein. Los usos del sueño son más comunes durante las transiciones entre las etapas del sueño. Y una de las transiciones más significativas ocurre alrededor de las 3 de la mañana, cuando el cerebro pasa del sueño profundo a un sueño REM más ligero y rico en sueños. Esta transición no es solo un evento biológico, es un evento cognitivo. El cerebro está cambiando de un modo de procesamiento a otro, y si te despiertas durante este cambio, estás atrapando tu mente en un estado de inusual flexibilidad. Tu cerebro en este momento se está, literalmente, reconectándose, está fortaleciendo algunas conexiones neuronales y podando otras. Está integrando nueva información con viejos recuerdos. Está haciendo el trabajo de mantenimiento que hace posible la perspicacia durante el día. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, estás presenciando este proceso. Estás consciente durante un tiempo en que la conciencia usualmente está ausente, y eso crea una oportunidad única. Pero aquí es donde esto conecta con despertarse a las 3 de la mañana. Verás, el estado hipnagógico no solo es accesible al quedarse dormido. Hay otra ventana cuando el cerebro entra en una condición similar, y esa ventana ocurre en medio de la noche, aproximadamente entre las 2 y las 4 de la mañana. A esta hora, algo cambia en la química de tu cerebro. A lo largo de la noche, tu cuerpo produce melatonina. Esta es la hormona que regula el sueño. Los niveles de melatonina aumentan después del atardecer y permanecen elevados durante la noche, pero alcanzan su punto máximo alrededor de las 3 de la mañana. Al mismo tiempo, tus niveles de cortisol están en su punto más bajo. El cortisol es la hormona asociada con el estrés y el estado de alerta. Durante el día, el cortisol te mantiene enfocado en preocupaciones prácticas, pero a las 3 de la mañana, el cortisol está casi ausente de tu sistema. La combinación del pico de melatonina y el mínimo cortisol crea un ambiente neuroquímico único. Tu cerebro está en un estado que se asemeja al umbral hipnagógico. La mente racional está sometida. La mente asociativa, intuitiva, está activada. Esta es la razón por la que las personas que se despiertan a las 3 de la mañana a menudo reportan experiencias inusuales. Algunos sienten una sensación de presencia en la habitación. Algunos tienen revelaciones o realizaciones vívidas. Algunos experimentan emociones con intensidad inusual. Algunos se sienten conectados a algo más grande que ellos mismos, como si de pronto todo tuviera sentido. Durante miles de años, culturas alrededor del mundo han reconocido esta hora como especial. En la Europa medieval se le llamaba la hora bruja. La creencia era que las fuerzas sobrenaturales estaban más activas entre las 3 y las 4 de la mañana. Los demonios caminaban sobre la tierra. La barrera entre los mundos se hacía delgada. Las oraciones ofrecidas a esta hora tenían un poder especial. En la tradición cristiana, las 3 de la mañana se asociaban con lo opuesto a las 3 de la tarde, la hora en que se creía que Cristo había muerto. Si las 3 de la tarde eran la hora del sacrificio divino, entonces las 3 de la mañana eran la hora de la oscuridad, cuando el mal tenía el dominio. La gente moderna tiende a descartar estas creencias como superstición, pero Einstein habría visto algo más en ellas. Einstein no era supersticioso. Él no creía en demonios o fuerzas sobrenaturales, pero él entendía que las creencias antiguas a menudo codificaban observaciones reales sobre la experiencia humana.
El hecho de que culturas alrededor del mundo identificaran independientemente esta hora como significativa sugería que algo real estaba sucediendo. Y ese algo, Einstein habría dicho, era neurológico. Pero hay otra capa en esta historia que la mayoría de la gente desconoce. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente no dormía como lo hacemos hoy. No intentaban dormir en un bloque continuo de 8 horas. En cambio, dormían en 2 turnos. Los historiadores han documentado este patrón a través de múltiples culturas y siglos. La gente se iba a dormir poco después del atardecer, dormía durante 4 o 5 horas. Luego se despertaba naturalmente en medio de la noche. Permanecían despiertos durante 1 hora o 2 y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Este periodo de vigilia en medio de la noche tenía un nombre. Se le llamaba la guardia o la hora de la vigilia y no se consideraba un problema, se consideraba normal. ¿Qué hacía la gente durante esta hora? Algunos rezaban, otros meditaban, algunos hacían el amor, algunos simplemente se quedaban en la cama, pensando. Algunos se levantaban y hacían tareas silenciosas a la luz de las velas. Algunos visitaban a vecinos que también estaban despiertos. El punto es que estar despierto en medio de la noche no era visto como insomnio. Era visto como una parte natural de la arquitectura del sueño humano. Un tiempo reservado para la reflexión y la conexión. Fue solo en el siglo XIX, con la invención de la iluminación eléctrica y las demandas de los horarios de trabajo industrial, que los humanos comenzaron a intentar dormir en un bloque consolidado. Cambiamos nuestros patrones de sueño para que coincidieran con las necesidades de las fábricas y las oficinas. Pero nuestra biología no cambió. Nuestros cerebros todavía operan según el patrón antiguo. La tendencia a despertar en medio de la noche no es un trastorno. Es una característica de la neurología humana que la vida moderna ha tratado de suprimir. Así que, cuando despiertas a las 3 de la mañana, puede que no estés experimentando un problema. Puede que estés experimentando tu cerebro tratando de volver a su ritmo natural. Un ritmo que sirvió a la humanidad durante cientos de miles de años. Y esto nos trae de vuelta a Albert Einstein. El cerebro a las 3 de la mañana no es el mismo que el cerebro a las 3 de la tarde. Durante el día, tu corteza prefrontal domina tu pensamiento. Esta es la parte del cerebro responsable de la lógica, la planificación y el análisis racional. Filtra la información irrelevante. Te mantiene enfocado en tareas prácticas. Te dice lo que es posible y lo que es imposible. Pero a las 3 de la mañana, la corteza prefrontal está menos activa. La función de filtrado se relaja. Ideas que serían descartadas durante el día pueden surgir y ser consideradas. Conexiones que parecen absurdas a la luz del día pueden sentirse de repente profundas. Esto no es sobrenatural, esto es biología. Pero la experiencia puede sentirse sobrenatural porque es tan diferente de la conciencia normal al despertar. Einstein conocía esta diferencia íntimamente. Pasó su carrera trabajando con ideas que parecían imposibles para la mente racional. La idea de que el tiempo podría ralentizarse, la idea de que el espacio podría doblarse, la idea de que la masa y la energía eran la misma cosa. Estas ideas no vinieron solo de la deducción lógica, vinieron de la corazonada, de la parte de la mente que opera por debajo de la conciencia, de la facultad que Einstein llamó el don sagrado. Él dijo, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un fiel servidor. Hemos creado una sociedad que honra al servidor y ha olvidado el don. Piensa en lo que esto significa. Einstein, el científico más grande del siglo XX,
Creía que la corazonada era más importante que la razón. Creía que la mente racional era simplemente un servidor útil para revisar y desarrollar ideas, pero no la fuente de las ideas mismas. La fuente era algo más profundo, algo que hablaba más claramente cuando la mente racional estaba en silencio. ¿Y cuándo está la mente racional más silenciosa? A las 3 de la mañana. Esta es la razón por la que tantos grandes pensadores han hecho su mejor trabajo en las horas en que la mayoría de la gente duerme. El físico Nikola Tesla trabajaba durante toda la noche y dormía solo 2 horas. Afirmaba que sus visiones y revelaciones venían durante períodos de agotamiento, cuando su mente consciente ya no podía mantener el control. El químico Dmitri Mendeleev descubrió la tabla periódica en un sueño. Había estado luchando durante semanas para organizar los elementos en un patrón coherente. Entonces, una noche, soñó con una tabla donde todos los elementos encajaban. Se despertó y lo escribió inmediatamente. El matemático Srinivasa Ramanujan atribuyó sus descubrimientos a una diosa hindú que se le aparecía en sueños. Se despertaba con fórmulas complejas completamente formadas en su mente. Fórmulas que otros matemáticos tardaron años en verificar. Y el propio Einstein afirmó que su teoría de la relatividad especial provino de un sueño. En el sueño, era un granjero observando vacas cerca de una cerca eléctrica. Cuando se encendió la electricidad, Einstein vio a todas las vacas saltar hacia atrás al mismo tiempo, pero un amigo de pie al otro lado de la cerca vio a las vacas saltar una tras otra, en secuencia. Cuando Einstein despertó, se dio cuenta de que el mismo evento podía verse diferente desde diferentes perspectivas. Esta simple revelación, nacida en un sueño, eventualmente condujo a la teoría que revolucionó la física. Entonces, ¿qué significa esto para ti, que despiertas a las 3 de la mañana? Significa que estás experimentando una ventana de conciencia que ha producido algunas de las mayores revelaciones en la historia humana. Significa que tu cerebro está en un estado que Einstein cultivó deliberadamente a través de su técnica de siesta. Significa que la mente racional que domina tu experiencia diurna se ha hecho a un lado temporalmente. La pregunta es, ¿qué haces con esta ventana? La mayoría de la gente trata de despertar a las 3 de la mañana como un problema a resolver. Intentan volver a dormirse inmediatamente. Toman pastillas para dormir. Se acuestan en la cama frustrados, viendo pasar los minutos. Pero Einstein lo habría visto diferente. Habría reconocido que la mente a las 3 de la mañana tiene acceso a algo que la mente diurna no tiene. Habría entendido que los sentimientos y pensamientos que surgen en esta ventana no son ruido aleatorio, sino señales potencialmente valiosas. Thomas Alva Edison, otro genio de esa época, tenía un entendimiento similar. Él famosamente dijo: «Nunca te vayas a dormir sin una petición a tu subconsciente». Edison lo decía literalmente. Antes de dormir, se enfocaba en un problema que estaba tratando de resolver. Mantenía la pregunta en su mente mientras se dormía, y a menudo se despertaba con revelaciones o ideas que se le habían escapado durante el día. Esto no es magia. Así es como funciona el cerebro. Cuando duermes, tu cerebro no se apaga. Entra en un modo diferente de procesamiento. Durante el día, tu cerebro se enfoca en preocupaciones inmediatas, supervivencia, interacción social, tareas prácticas. Pero durante el sueño, el cerebro cambia a una agenda diferente, consolida recuerdos, procesa emociones, hace conexiones entre ideas que estaban almacenadas separadamente. Resuelve problemas que la mente consciente no pudo resolver. Y toda esta actividad alcanza una especie de pico en las horas alrededor de las 3 de la mañana. Este es el momento en que el sueño REM es más intenso.
REM significa movimiento ocular rápido y es la etapa del sueño asociada con sueños vívidos. A las 3 de la mañana, la mayoría de la gente ya completó su sueño más profundo y está pasando por periodos de sueño más ligero, lleno de sueños. Si algo te despierta durante esta fase, no estás emergiendo de la inconsciencia, estás emergiendo de un estado activo y creativo de la función cerebral. Los pensamientos y sentimientos que acompañan a este despertar son residuos de ese estado creativo. Muchas tradiciones espirituales han reconocido esto y han construido prácticas a su alrededor. En el cristianismo, la tradición monástica de las vigilias implicaba despertar en medio de la noche para la oración y la contemplación. Los monjes creían que las oraciones ofrecidas en esta ventana eran especialmente poderosas. En el Islam, la práctica del tahajjud implica despertar en el último tercio de la noche para la oración voluntaria. Esto se considera uno de los momentos más potentes espiritualmente para la conexión con lo divino. En el budismo, las horas antes del amanecer se consideran ideales para la meditación. La mente está naturalmente más tranquila. Las distracciones son menores. El límite entre el yo y el mundo se siente más permeable. La medicina tradicional china ofrece aún otra perspectiva. Según el reloj biológico chino, cada período de 2 horas del día corresponde a un sistema de órganos diferente. Las horas entre la 1 a.m. y las 3 a.m. están asociadas con el hígado. Las horas entre las 3 a.m. y las 5 a.m. están asociadas con los pulmones. El hígado, en la medicina china, está conectado a emociones como el enojo y la frustración. Si despiertas entre la 1 y las 3 de la mañana, los practicantes podrían decir que tienes un enojo no resuelto que necesita ser procesado. Los pulmones están conectados al duelo y la tristeza. Si despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, la interpretación sería que estás procesando una pérdida o dolor. Albert Einstein no habría aceptado el marco metafísico de la medicina china, pero habría reconocido hacia dónde apuntaba. El cuerpo y la mente no están separados. Las emociones no están separadas de la biología. Los patrones de despertar y dormir reflejan patrones más profundos en nuestro estado psicológico y físico. Cuando despiertas a una hora en particular, puede que no sea aleatorio. Puede ser que tu sistema esté tratando de decirte algo, una señal desde debajo de la superficie de la conciencia, un mensaje de la parte de ti que procesa mientras duermes. Einstein no habría respaldado las afirmaciones sobrenaturales de ninguna religión, pero habría entendido por qué estas tradiciones convergieron en las mismas horas. Algo real sucede en el cerebro humano a las 3 de la mañana. Las religiones estaban respondiendo a esa realidad, incluso si la explicaban en términos mitológicos. Y el mismo Einstein experimentó algo que llamó el sentimiento religioso cósmico. Esto no era creencia en un Dios personal, era asombro ante el orden matemático del universo. Era la sensación de que la conciencia humana está conectada a algo vasto y misterioso. Era el sentimiento que te invade cuando realmente comprendes cuán extraña y hermosa es la existencia. Einstein dijo que este sentimiento era la fuente de toda la ciencia y el arte verdadero, y dijo que era más accesible cuando la mente racional se hacía a un lado y permitía que surgiera algo más profundo, como sucede a las 3 de la mañana. Así que, la próxima vez que despiertes en medio de la noche, considera esto: no estás roto. Tu fallo en el reloj biológico no está funcionando mal. Estás experimentando una ventana de conciencia que Einstein habría atesorado. En lugar de luchar para volver a dormirte, intenta algo diferente. Quédate quieto en la oscuridad. Observa qué pensamientos surgen sin tratar de controlarlos.
Presta atención a las sensaciones en tu cuerpo. Mira si algunas revelaciones o conexiones se presentan. Podrías descubrir que la mente de las 3 de la mañana tiene algo que decirte. Un problema con el que has estado luchando podría verse repentinamente diferente. Una relación que te confundía podría tener sentido de repente. Un proyecto creativo que se sentía atascado podría abrirse repentinamente. Aquí hay algunas prácticas específicas que Einstein y otros grandes pensadores han utilizado para aprovechar esta ventana. Primero, ten un cuaderno junto a tu cama. Cuando despiertas a las 3 de la mañana con un pensamiento o revelaciones, escríbelo inmediatamente. La mente de las 3 de la mañana a menudo olvida lo que sabía por la mañana. Captura las revelaciones mientras está fresca. Segundo, antes de irte a dormir, dedica unos minutos a concentrarte en un problema que quieras resolver. No ansiosamente, no con presión. Simplemente mantén la pregunta suavemente en tu mente mientras te duermes. Le estás dando una tarea a tu subconsciente. Le estás diciendo en qué trabajar mientras duermes. Tercero, cuando despiertes en la noche, no busques inmediatamente tu teléfono. La luz brillante suprimirá tu melatonina y activará tu cerebro diurno. En cambio, quédate en la oscuridad. Quédate en el estado umbral. Mira que surge naturalmente antes de obligarte a volver a la conciencia ordinaria. Cuarto, no luches contra el despertar. Si te resistes y luchas por volver a dormirte, creas estrés. El estrés libera cortisol. El cortisol destruye el entorno neuroquímico especial de la ventana de las 3 a.m. Acepta el despertar. Dale la bienvenida. Trátalo como una oportunidad en lugar de un problema. Quinto, si surgen revelaciones, no las desestimes por la mañana. La mente racional tratará de convencerte de que tus pensamientos de las 3 de la mañana eran tontos. A veces lo eran, pero a veces la mente diurna es simplemente demasiado estrecha para apreciar lo que la mente nocturna descubrió. Dale a tus revelaciones nocturnas una audiencia justa. Einstein usó variaciones de todas estas técnicas a lo largo de su vida. No fue solo un genio por accidente. Cultivó su genio a través de prácticas que le dieron a su subconsciente espacio para trabajar. O quizás simplemente experimentes la extrañeza de la conciencia misma, el misterio de estar consciente en una habitación oscura mientras el resto del mundo duerme. El delgado límite entre el yo que piensa y el vasto inconsciente que sueña. Einstein vivió su vida en ese límite. Confió en el inconsciente, cultivó el estado hipnagógico, honró la mente intuitiva como un regalo sagrado. Una vez dijo que a menudo pensaba en música, que vivía sus sueños despierto en música. Tocaba el violín durante horas, no como entretenimiento, sino como una forma de acceder a estados mentales que el pensamiento puro no podía alcanzar. La música, como el sueño, aquieta la mente racional, crea espacio para que surja algo más. Einstein usó todas las herramientas disponibles para acceder a las capas más profundas de la conciencia donde vive las revelaciones. Y no estaba solo en esto. Salvador Dalí, el pintor surrealista, usó la misma técnica de la cucharita que usó Einstein. Lo llamó siesta con una llave. Él también entendió que el límite entre el despertar y el dormir era un terreno fértil para la creatividad. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió muchas de sus ideas más importantes en las primeras horas de la mañana, cuando no podía dormir. Vio el insomnio, no como una maldición, sino como un regalo, una ventana a verdades que la mente diurna estaba demasiado ocupada para notar. El poeta Rainer Maria Rilke escribió sus obras maestras durante periodos de intensa vigilia nocturna.
Él creía que la noche era cuando el alma hablaba con mayor claridad, cuando el ruido del mundo se desvanecía y algo esencial podía ser escuchado. Todos estos pensadores descubrieron la misma verdad. La mente no es una sola cosa, tiene muchos modos, y el modo que opera a las 3 de la mañana es diferente de, y en algunos aspectos superior a, el modo que opera a las 3 de la tarde. No tienes que ser un genio para acceder a este modo. Simplemente tienes que dejar de tratar tus despertares nocturnos como problemas que deben ser arreglados. Empieza a tratarlos como oportunidades que deben ser exploradas. La mente de las 3 de la mañana te está esperando. Te ha estado esperando toda tu vida. Cada vez que te despertaste en la oscuridad y luchaste por volver a dormir, estabas rechazando una invitación. Einstein aceptó esa invitación y cambió el mundo. Comenta 3 a.m. si te despiertas regularmente a esta hora. Cuéntame qué experimentas. ¿Es pacífico o inquietante? ¿Te llegan revelaciones? ¿Sientes una presencia? Comenta dormilón si duermes toda la noche sin despertar. Quizás tu inconsciente hace su trabajo sin sacarte a la superficie. Quizás tus dones vienen en diferentes formas. Y dime, ahora que entiendes lo que Einstein sabía sobre esta hora, abordarás tu próximo despertar a las 3 de la mañana de manera diferente. Leo cada comentario en las primeras 2 horas. Esta conversación importa porque la noche tiene secretos que el día no puede revelar. Einstein pasó su vida escuchando esos secretos. Los encontró en sueños, en siestas y en las horas tranquilas cuando el resto del mundo duerme. Quizás tú también puedas encontrarlos. Las 3 de la mañana no son aleatorias. Es una invitación. La oscuridad no está vacía, está llena de posibilidad. El silencio no es ausencia. Es el espacio donde la revelación puede surgir. El despertar que parece un problema es en realidad un regalo. Einstein entendió esto, construyó su vida alrededor de ello, y las teorías que surgieron de su mente nocturna reconfiguraron nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la realidad misma. ¿Qué podría surgir de la tuya? La única pregunta es si aceptarás la invitación. Esta noche, cuando el reloj marque las 3, recuerda lo que aprendiste aquí. Recuerda que tu cerebro está en un estado especial. Recuerda que tus ancestros honraban esta hora por una razón. Recuerda que el mismísimo Einstein buscaba exactamente este tipo de conciencia. Y en lugar de luchar por volver a dormir, quédate despierto solo por un momento. Escucha lo que la oscuridad tiene para decirte. Podría sorprenderte por lo que escuchas.